pequeño repasito de la primera parte de la iniquidad. ¿Qué aprendimos que es iniquidad? Léalo, maestra. Dice que es cualidad de inicuo, designa maldad, perversidad, abuso, injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, justicia y la religión. Amén. De acuerdo al concepto de iniquidad que nuestra hermana Marian explicó muy bien, yo saqué unos puntos y de ahí me surgieron varias preguntas. Una de esas preguntas, antes de comenzar el desarrollo de la iniquidad, están. No sé si puedo preguntarle a uno por uno si me puede contestar la pregunta o en general. Amén. Sabemos de que es un tema que quizá lo conocemos, no lo conocemos quizá muy profundamente, o nos interesa el estudio de la iniquidad, pero estudiando este tema un poco, comprendí varios puntos que muchas veces como cristianos cometemos un error o muchos errores con esta palabra, confundiéndola con otra. Por ejemplo, ¿qué se produce primero, la iniquidad o el pecado? Esa es una de las preguntas. La otra, ¿es lo mismo pecado que iniquidad? Otra, ¿se puede pecar sin ser inicuo? Y la otra, ¿la iniquidad es nata o innata? Entonces, después de que me hice esas preguntas, comencé a tratar de buscar en la palabra y de un poco tener más en claro, de acuerdo a las definiciones de iniquidad y la definición de pecado, lo que dice la Biblia y lo que dicen los diccionarios, y de dónde proviene cada palabra, de su raíz. De ahí comencé a poderme ubicar mejor en lo que es verdaderamente la iniquidad. Como los versos que donde se iban a comenzar es Segunda de Reyes 17:24 en adelante, ¿verdad? Todos sabemos de que habla de la rebelión, de la idolatría, en cuanto al alejamiento que tuvieron de estas personas, se alejaron de Dios y tomaron a bien optar por adorar a otros dioses, como hasta hoy en día dice que lo están haciendo, y esa adoración a otros dioses vino de generación a generación hasta los hijos, hasta el día de hoy. Eso, en resumen, es lo que dice Segunda de Reyes 17:24 en adelante. Pero yo también, para continuar el desarrollo de este tema, tomé Segunda de Timoteo 2:19. Si lo podemos buscar y leerlo en nuestras Biblias. Segunda de Timoteo 2:19. ¿Lo tenemos? Dice así: dice, pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos este verso, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? El sello que Dios conoce, el Señor dice, conoce a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si nosotros invocamos el nombre de Cristo, debemos de apartarnos, conforme a este verso bíblico, de toda iniquidad. Ahora, ya sabemos qué es iniquidad. He tomado 3 puntos en el desarrollo del tema importantes para profundizar un poquito más en la iniquidad. Punto número 1. ¿Dónde se origina la iniquidad? Y no me refiero a quién fue el primero en la iniquidad, porque eso ya lo explicaron. ¿Dónde se origina la iniquidad en el ser humano? Primeramente, como seres humanos que somos formados por células en el vientre de nuestra madre. ¿Qué es lo primero que se forma dentro del vientre? El corazón. En la Biblia habla muchos versos del corazón. ¿Por qué es tan importante el corazón? En Lucas 6:45 dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También otro verso dice que del corazón mana la vida. Cuando nosotros vemos que de dónde se origina la iniquidad, primero se origina en el corazón. ¿Por qué se origina primero en el corazón? Acordémonos que el padre de la iniquidad fue en el principio. En el principio de todo, antes de que nosotros existiéramos, alguien creado por Dios, en el corazón de él se formó la iniquidad. ¿Por qué se formó la iniquidad en este ser? Dice la palabra del Señor que a causa de sus contrataciones se enalteció su corazón. Entonces, luego se produjo en él la iniquidad. Luego que entró en él la iniquidad, nació en él la iniquidad, ahí se formuló, ahí creció, ese personaje ahí la alimentó, y la alimentó la iniquidad en su corazón, y quizás lo tuvo por mucho tiempo, porque en la palabra nos dice cuánto tiempo, amados hermanos, pasó, cuánto lapso de tiempo pasó para que se manifestara la iniquidad en este ser. Entonces, cuando se manifiesta la iniquidad en el corazón, primeramente es un proceso que va pasando en cada una de las personas donde se origina la iniquidad. Por ejemplo, la iniquidad es como que si fuese sembrada una semilla, pero una semilla podrida. De esa semilla podrida puede crecer un árbol o algo, pero va a crecer mal o va a dar frutos malos. Puede crecer su árbol y puede crecer hueco. Entonces, esa raíz es una raíz muy profunda, que es muy difícil cortarla, quitarla, arrancarla. Entonces,
cuando vemos que en el principio la iniquidad, desde el principio, Satanás se originó en el corazón de Satanás. Luego de que nace en el corazón, se va creciendo y luego se produce algo que va a pasar a la mente. Cuando esa iniquidad crece y pasa a la mente de la persona que es inicua o que manifiesta la iniquidad o que tiene la iniquidad plantada en su corazón, entonces, ¿qué va a pasar a la mente? Dice Romanos 8:7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Sabemos que la iniquidad es todo lo contrario y es todo aquello que va en contra de lo bueno, en contra de lo honesto, en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, en contra de las leyes de Dios y en contra de las leyes terrenales, en contra de todo lo que sea recto. Cuando se origina en la mente, se vuelve más violenta todavía. Es que la iniquidad de un ser humano es como un cáncer que va creciendo y se va alimentando dentro de la persona, aún así todavía no lo manifieste. Solamente va creciendo. Ustedes miran que cuando una persona tiene cáncer, ni siquiera se da cuenta. Se viene a dar cuenta hasta que ya va a morirse. Le diagnostican a los médicos, le queda 1 mes de vida, le quedan días de vida. Y esa persona queda admirada porque no sabía. Asimismo, es la iniquidad dentro de la persona. Primero va surgiendo en el corazón, luego eso va creciendo y se va formulando en la mente y va creciendo, pero todavía aún no fue manifestada. Pero está la iniquidad en esa persona. Pero todavía no ha sido manifestada. Ahora, ¿cuándo se manifiesta la iniquidad? Se manifiesta. ¿O cómo se manifiesta? ¿Cuándo? Es cuando lo que está oculto, como les decía antes, se da a conocer, sale a la luz. Usted lo refleja, o la persona que tiene la iniquidad dentro de sí, lo viene a reflejar, lo saca a la luz. Bien claro está el verso cuando dice la palabra de Dios de cuando fue hallada la iniquidad en Satanás. Describe perfectamente paso a paso lo que pasó, lo que hizo él, que dijo que pasó esto, nada más que primero se halló en el corazón de Satanás, luego maquinó en su mente qué hacer. Dice que en sí dijo que subirá al trono de Dios, amados hermanos. Entonces estaba maquinando, pero aún todavía no había hecho manifiesto lo que él estaba planeando hacerlo. Entonces cuando se manifestó en él la iniquidad, llevó a cabo y se dio a conocer delante de Dios y delante de sus ángeles. Asimismo es cuando nosotros la iniquidad se da a conocer dentro de una persona, o cuando una persona da a conocer la iniquidad. Bien se podría decir que la iniquidad da sus frutos. Entonces, la injusticia y la maldad en el modo de obrar, y todo lo contrario a las reglas, normas y leyes. Esto es lo que se manifiesta en la iniquidad. Toda injusticia, toda maldad en el modo de obrar y todo lo contrario a las leyes, reglas y normas y todo lo bueno que tenga que ver con Dios. Cuando
les hice las preguntas al principio. Podemos ver que cuando la iniquidad es manifiesta, no está diciendo que es pecado, ¿o sí? ¿La iniquidad es mismo que pecado? ¿La iniquidad es igual que pecar delante de Dios? ¿Ser inicuo es igual que ser un pecador? ¿Sí o no? Dependiendo del punto de vista. ¿Por qué? Porque si nos basamos en reyes, muchos de ellos ya conocían las leyes de Dios. Ujú. Entonces ahí cuando se manifestó su iniquidad sí fue pecado. Ajá. En los hijos de Dios, sí, en los que eran hijos de Dios, porque por ejemplo Salomón, Ujú. él comenzó a adorar y él ahí ya era inicuo. Entonces ahí Ajá. era pecado en Salomón. Y como basándose en Timoteo, dice que Dios reconoce a los hijos porque son sellados. Pero ahí en Salomón fue pecado. En las personas que no conocen del Señor, no. Pero lo tiene. Exacto, Entonces la el iniquidad es nata o innata. los dos. Porque en el que conoce ya la palabra de Dios, Porque no hay nada. se manifiesta más en los pecadores o en los cristianos, la iniquidad. Pero está en el corazón. 50 y 50. Bueno, podemos Ajá. decir 50 y 50, pero también podríamos decir que es nata, porque nace en el corazón. Ahora, de acuerdo al proceso que vaya la persona siendo, adquiriendo, viviéndose, en un momento dado va a salir. Acordémonos bien en la palabra de Dios. Cuando nosotros éramos pecadores, el padre de toda mentira, ¿qué hizo en el huerto del Edén? Engañó a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué se manifestó ahí? Iniquidad, pecado. La iniquidad del pecado. Y las generaciones Se fueron nacieron, degenerando. nacieron sin iniquidad. No, ¿cómo? Con iniquidad. ¿Cómo? Entonces, ¿qué podemos decir? Es nata. Es nata. Y en pecado me concibió mi madre. Exacto, es nata. Pero, entonces, podemos decir que pecado e iniquidad es lo mismo. Exacto. ¿Por qué? Acabo de decir, el pecado me concibió. Pero es que una cosa es decir, en pecado me concibió mi madre, Para la a Biblia que dice se manifieste la iniquidad en alguien. Pues ahora usted lo acaba de decir, es el pecado, pero lo que necesita es que se manifieste. Entonces, para que se manifieste, necesita que algo ocurra en la vida de la persona. Ujú. Exacto, es que necesita, yo Te pienso que dicen el callo necesita y tú le metes un que galletazo. algo se ocurra para que se manifieste. Ok, ahora vamos al punto 2. Diferencia entre iniquidad y pecado. ¿Hay diferencias? ¿Qué es iniquidad, dijimos? injusticia. Yo pienso que no. Injusticia, maldad, Maldad, perversidad, Todo lo que va en injusticia, contra de la abuso, religión. Corrupción. corrupción. ¿Y degeneración, pecado qué es? degenerado. Todo lo que va en contra de la rigor palabra de Dios. desmedido en una ley, fallo en alguna decisión que se haga, todo eso es iniquidad. Entonces, iniquidad, digamos, en hebreo, la palabra es abón. No sé si se pronuncia así. Abón. Entonces, ¿qué significa? Perversión, depravación, maldad en extremo, la cual puede pasar de generación a generación. Ahí está. ¿Y el pecado pasa de generación a generación? Seguro que sí. El pecado no conoció yo. El pecado, y el pecado en hebreo es hatá. Eso sigue de Te voy a la primera, dar. segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, Y, séptima, y significa errar y no dar en el blanco, desviarse y
camino de la muerte. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Porque sin iniquidad, amados hermanos, primero se tiene que manifestar la iniquidad para que pueda concebirse el pecado o dar a luz el pecado. Porque cuando nosotros vemos, porque hay muchos errores que muchos cometen, por ejemplo, poder decir que porque la diferencia entre iniquidad y pecado en realidad solamente es cómo se manifiesta, cómo se escribe la palabra, la raíz de la palabra, dependiendo del punto de vista donde lo va a tomar, como decía nuestra hermana Marian. Entonces, ahora, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios un ejemplo que dice en Isaías 6:6-7. Isaías 6:6-7. Cuando Dios le muestra una visión a Isaías y él no es digno de ver esa visión. ¿Por qué no era digno de ver esa visión? Entonces, ¿qué pasó? Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad y limpio tus pecados. ¿Por qué separa una palabra de la otra? Nos pone a pensar, dígame, hermano. Yo pienso que lo que estoy entendiendo es que la iniquidad que trae el ser humano por naturaleza y descendencia es como que, digamos que yo lo tengo, las personas en general, ¿verdad?, la tienen dentro de cada uno de ellos. Entonces, pero para que esa iniquidad se manifieste, es ahí donde se convierte en pecado, que se puede manifestar de diferentes maneras. Pero la iniquidad, es decir, es la mata, la madre de todas las cosas que se van a manifestar en forma de pecado. Yo así lo veo, porque como vimos el ejemplo de Satanás, por ejemplo, la doctrina de los ángeles, ahí Satanás, igual que todo ser creado por Dios, ellos existe un árbol que es el bien y el mal. Entonces, los ángeles en general, ellos tienen la elección de seguir el bien o seguir el mal. Sí. Entonces, lo mismo pasó con Satanás. Entonces, él se inclinó por la iniquidad. Exacto. Porque ningún ángel es robot. Dios no crea robots igual que a nosotros. Dios crea un ser, imagínate el poder activo de Dios, que crea algo que no está obligado ninguna criatura a adorarle, sino que voluntariamente. Entonces, por eso fue que Satanás se inclinó más a la iniquidad, que dio a luz el pecado, la rebelión que se trajo a la tercera parte. Yo así lo veo, no sé si estaré equivocado. Amén. Es que todo, cuando nosotros estudiamos la iniquidad, no se puede separar del pecado. ¿Por qué? Porque, como bien lo hemos estado diciendo a través de este estudio, la iniquidad, como les decía al principio, es como esa semilla que está ahí y que se va creciendo dentro, va creciendo y va creciendo. Aún muchas veces, como les decía antes, no nos damos cuenta hasta que ya va a dar a luz
hasta que ya va a ser manifiesta, hasta que ya se formula más bien en la mente, porque como es un proceso que lleva la iniquidad, la semilla de la iniquidad es un proceso que va creciendo cada vez más. Entonces ahí, como dice nuestro hermano Mario, es de nosotros tomar la decisión de seguir aumentando esa iniquidad, de seguirla alimentando, de seguirla dando espacio, de seguirla regando, de seguirla formulando en nuestra mente o pararla en nuestra mente. Todo ser humano es creado pecador. Y el pecado va evolucionando entre nosotros. Exacto. Entonces, el antídoto para refutar esa maldición del pecado es Cristo. Exacto. Cuando el hombre acepta a Cristo, esa maldición automáticamente queda tronchada y comienza la nueva creación En Cristo. en nosotros. Tenemos una nueva creación, somos regenerados, transformados y cambiados de una forma diferente. A pesar de que tenemos una lucha continua contra esa naturaleza pecaminosa, tenemos que luchar. Exacto. Tenemos que presentarnos a Dios para que Dios nos ayude a vencer con el bien mal. Y Dios nos ha dado unas armas espirituales para que con esas armas espirituales podamos refutar ese chance del diablo. ¿Tú me entiendes? Dios nos ha dado a la iglesia, le ha dado las armas espirituales, que es la palabra, el logo, el rema de Dios, para que utilicemos la palabra. Y en otras palabras, que mientras más tú vas creciendo en el Señor y buscando a Dios, más revelación te va a dar Dios para que tú puedas vencer en el día malo. Exacto. Porque el día malo viene. Viene, aunque tú estés buscando y peleando, es un día terrible. Pero mientras más grande sea la guerra que tú tengas, más grande la victoria que Dios te va a dar. Porque Dios te entrega a ti armas espirituales para que tú venzas. Eres un vencedor. Un Nicón es uno que vence. Un Pernica es uno que es más que vencedor. Usted será un vencedor siempre. Se mantienen estas lindes, estos caminos fijos. Mirando solamente a Cristo. Entonces, con ese punto que dijo el pastor, es un cristiano. En un cristiano se puede manifestar la iniquidad. Sí, ¿verdad? Se puede manifestar la iniquidad. Porque muchas personas, muchos cristianos pueden decir: yo ya soy cristiano, yo ya no peco, yo ya no hago tal cosa, yo ya no digo malas palabras, yo ya no hablo mal de mi boca, yo no hago tal cosa, yo no hago tal cosa. Pero si nos descuidamos, la iniquidad le podemos dar mal alimento, la podemos alimentar muchas veces con mal pensamiento, porque en la iniquidad en realidad es la que recoge todo. La iniquidad es la palabra como para decir, es la palabra como más pequeña, digamos, para una serie de cosas que el hombre perverso, la maldad, la iniquidad, las malas palabras, el hombre mal hablado, los malos pensamientos, aún incluso diría yo que ahí están manifiestas las obras de la carne en la iniquidad. Cuando la iniquidad da a luz, entonces se manifiestan las obras de la carne en las personas, que cuando sabemos que las obras de la carne son todo aquello que está en contra de Dios, y toda perversión de más grandes, las perversiones más grandes que el ser humano puede hacer, están reflejadas en la iniquidad. Entonces, por eso la iniquidad en una persona es tan grave y tan grande que muchas veces vemos de poco, amados hermanos, que la iniquidad, muchas veces decimos: la iniquidad es más grande, le damos más importancia cuando una persona ya ha pecado, pero no nos vamos antes del pecado. ¿Qué pasó antes del pecado? ¿Qué es lo que surgió antes? ¿Qué fue lo que causó que yo pecara? Entonces, cuando nosotros nos vamos más atrás y vemos que nosotros le dimos vida y formulamos y crecimos la iniquidad dentro de nosotros,
Entonces, ya cuando vemos el pecado ya es demasiado tarde, ya no podemos retroceder y ver y arreglar lo que nosotros hicimos mal. Pero ¿por qué antes, amados hermanos, cuando nosotros estamos sintiendo de que se nos está formulando ideas o estamos actuando mal, estamos haciendo, amados hermanos, algo que va en contra de Dios? No necesariamente podemos, porque ya cuando ya manifestada la iniquidad es cuando ya dijimos que ya ha dado a luz el pecado. Entonces muchas veces solo nos ponemos alerta cuando hay un pecado grande, cuando hay un pecado bien grande que salió a la luz, pero no nos ponemos a pensar cuando va creciendo, cuando es pequeño todavía, cuando la iniquidad está creciendo en nosotros, cuando la iniquidad está ahí y nos está tocando y nos está diciendo, aquí estoy, pero voy despacito, aquí estoy, mira, aquí voy. Una mentirita chiquitita o algo, una mala palabra, una mala acción, una mala mirada, cualquier cosa de lo que usted se pueda imaginar, lo mínimo está dentro de la iniquidad, está dentro de esa palabra que es la iniquidad. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que ponernos alerta, no hasta que ya ha dado a luz el pecado, porque cuando ya ha dado a luz el pecado, ya es demasiado tarde. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos, ahí viene la justificación. Luego del pecado viene la justificación, podemos decirlo así. Y ya de la justificación viene el lloro delante de Dios. Y acuérdese de que nosotros, gracias a Dios, amados hermanos, gracias a Dios, todavía podemos ser perdonados de cualquier pecado. Pero dice en la palabra que un día se va a manifestar el hombre de pecado, el hombre inicuo, del cual dice Dios va a cortar y va a desaparecer con la palabra de su boca. Pero el padre de mentira, que una vez por causa de él la iniquidad entró en el mundo, va a ser destruido. Entonces, para nosotros también ahora hay oportunidad de que esa iniquidad en nosotros no la dejemos crecer. Si nosotros sabemos que hay algo dentro de nosotros que va creciendo, ahora es el tiempo de detenerlo antes de que llegue a la mente, o si ya está en su mente, nuestra mente, pararlo, que ya no siga creciendo, que ya no se haga manifiesto. Porque hay muchas veces, dice la palabra, que hay pecados que al hombre, que toda uno sabemos que están ahí. Entonces, que solo Dios lo sabe. Muchas veces tenemos que decirle al Señor que nos haga manifiesto aquello que nosotros podemos darle ese crecimiento, para que no haya ese pecado en nosotros, para que no vayamos a cometer ese pecado en nosotros. Aunque está el pecado, dice el proverbio, está el pecado en el hombre, es que el hombre le haga caso. Exacto. Es una ley que tenemos contra la carne, lo bueno y lo malo. Es una pelea constante, porque acordémonos que todavía no nos ha llamado Cristo, no nos ha llevado Jesús, Señor. Todavía no tenemos un cuerpo glorificado, todavía estamos en este cuerpo de carne. Pero Dios nos ha dado el privilegio, por decirlo así, de nosotros frenarlo, o que siga o que crezca, de pararlo o o que crezca, de frenarlo o de ignorarlo, porque no podemos ignorarlo. No podemos tampoco parar algo, no es ignorarlo. Hay que conocer qué es lo que estamos haciendo mal. Hermano Mario, diga. Y dice en Salmo 51, del 2 al 3, dice: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Exacto. Es decir, que el salmista reconocía que había maldad dentro de él, y es nuestra responsabilidad pedirle a Dios cada día Que nos lave. que esa iniquidad que tenemos nata se vaya limpiando poco a poco, y eso obviamente lo hace la obra del Espíritu Santo. Claro. Acordémonos, dice que nos vaya lavando cada día más, cada día más. Nos lleva a otro verso de la Biblia que nos dice hasta la estatura del varón perfecto. Pero ¿cuándo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, amados hermanos? Cuando nos muramos, estemos con Cristo. Ahí entonces vamos a ser perfectos. Pero mientras tanto, debemos de decirle al Señor que nos haga el manifiesto qué es lo que está creciendo dentro de nosotros, que quizás aún todavía no nos damos cuenta, porque sabemos que estamos claros que estamos en el pecado, que el pecado estamos en la carne. Entonces, esta carne cada día va a querer pecar. Cada segundo va a querer pecar. Cada minuto en que la carne necesita, amados hermanos, por naturaleza, pecar. O darle crecimiento a esos pensamientos inicuos. Porque darle crecimiento, porque la palabra iniquidad está malos pensamientos, perversiones, a los depravados, a los homosexuales, a los homicidas, a los ladrones, a todo aquello que nosotros podemos ver, todo lo malo, todo lo que en el corazón del hombre nace es la maldad. Lo que en el corazón del hombre nace es la maldad. Cuando viene a ser un corazón nuevo, cuando nosotros venimos a Cristo, dice que lava nuestra sangre, lava nuestros pecados, y nuestro corazón queda como blanca lana. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, es la oportunidad de nosotros cambiar aquello que venimos haciendo desde antes, porque no podemos decir que al venir a Cristo ya somos perfectos, porque aún todavía estamos en la carne, pero tenemos la oportunidad de que Dios nos lave de todo pecado y nos limpie de toda iniquidad. Entonces, el punto número 3 de lo que hemos estado hablando, la iniquidad y la carne. Que, como les decía, que en la iniquidad se manifiestan los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Comer mucho. Comer mucho. Glotonería. La glotonería es iniquidad. ¿Qué produce la iniquidad? ¿Qué produce la iniquidad? Muerte. El hombre espiritual. Iniquidad produce muerte. Alma que pecar se morirá. Exacto. La iniquidad dice que es la torcedura de algo que está recto. La iniquidad produce torcimiento de algo que estaba recto. Lo cambia de camino. Lo cambia. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué fue lo que hizo? Eso es lo que hizo. Torcer. En Adán, a Eva, ¿qué le dijo? Torció la palabra. Ya estaba establecida la palabra. Y él la torció para engañar a Eva. Usó su astucia. Dentro de la iniquidad puede estar la astucia para poder torcer algo que está recto. Nosotros, como hijos de Dios, corremos el riesgo de torcer
la palabra si no nos ponemos alerta. Podemos torcer la palabra, amados hermanos. Por eso es que vienen falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos pastores, falsas enseñanzas y falsas religiones, falsas doctrinas de la torcedura de la palabra. Entonces, eso es lo que causó desde el principio. Eso es lo que causa la iniquidad, torcer lo que está recto. Entonces, todo aquello que está recto, cuando llega la iniquidad, dice que en extremo, no es poco, en extremo es torcedura. Completamente lo contrario de lo bueno. La maldad en extremo. ¿Puede usted imaginarse que es alguien que sea malvado en extremo? Entre ellos están las maldiciones. Cuando nosotros éramos hijos del pecado, nosotros éramos hijos de Satanás, hijos de allá, del mundo. ¿Estábamos rectos o estábamos torcidos? Estábamos total, lo que Dios había creado desde el principio en el mundo, nosotros estábamos totalmente torcidos, malvados, éramos maldicientes. Éramos quizás de generaciones en generaciones, había una maldición generacional en su familia. Ahora en Cristo toda maldición generacional es cortada. Entonces, ¿cuánto allá en el mundo, que vivíamos en el mundo, podemos decir una maldición generacional? ¿Cuál puede ser? Sacrificio a los niños. Tal cual otra, maldición generacional. La borrachera. Yo porque mi papá era borracho, porque mi abuelo era borracho, porque mi bisabuelo era borracho. La brujería, idolatría. ¿Ven? Entonces, todo eso causa la iniquidad. Entonces, las ofensas. ¿Cuántos de nosotros éramos maldicientes? Éramos maldicientes, ofendíamos con palabras, con hechos, con acciones, hasta con la mirada. Entonces, deseos perversos, cuando los violadores que son los pedófilos, amados hermanos, tienen deseos perversos. Entonces, aquí pueden entrar, como les decía, los deseos de la carne, de la concupiscencia, las obras de la carne. Ahí son manifiestas. Después de que son manifiestas, entonces se convierten en pecados. Entonces surge el pecado en nosotros. Se acuesta a dormir, tiene un mal sueño con la fulana, con sultano. Se levanta y viene el diablo, la levanta a ella por allá. Exacto. El mismo sueño. Le dice, mira, Juan de los pastores, soñé contigo anoche. Y él dice, yo también soñé contigo. Y se consume el sueño de los dos. Entonces, pero como hemos dicho, podemos parar la iniquidad en nosotros. Podemos parar la iniquidad en nosotros. No es algo que nosotros no podemos controlar. Es algo que nosotros podemos controlar con la ayuda de Dios. Entonces, cuando vemos estos 3 puntos de la iniquidad, para mí, un punto de vista, no podemos estudiarla separado del pecado, porque una cosa lleva a la otra. Están unidas, van correlativas. Una cosa lleva a la otra. Entonces, cuando vemos que la iniquidad, amados hermanos, comienza desde una mínima cosa y va creciendo, ahí entonces hay peligro. Hay que encender el botón de peligro, porque
estamos corriendo riesgo de a dar a luz al pecado, como ya otras veces ha pasado con algunos, amados hermanos, que no han parado esa iniquidad en su corazón y en su mente, le han dado el seguimiento y le han dado a luz al pecado. Así es de que hasta aquí creo. Hay leyes en la Biblia establecidas para el matrimonio, que la Biblia está clara. Dice Pablo, no os neguéis el uno al otro. Exacto. Mira, no os neguéis el uno al otro. Y dice, y después apuntaos otra vez para los pies de Satanás. Amén. Hay mujer que dice, no voy a llevar 40 días, 40 noches, 20 días. No voy a retirar con el Señor, se van para el monte por allá. Y vine más días de lo que eran. Pero quería con qué señor. ¿Cómo? Que le Entonces, pongan nombre. la aplicación la vamos a traer en la próxima clase, amén. Así es de que este es un poco del desarrollo de ese tema, amados hermanos. Así que el Señor me les bendiga mucho. Y hasta aquí nuestra corta enseñanza.